Hola, ya chiquillos, buenas tardes. Hola, 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 adelante. Eh, sí, pues hoy día vamos a trabajar el pre-taller, porque el miércoles tienen el taller 3 de Excel, ¿sí? Eh, bueno, va a ser igual que los anteriores, pues, en ayudantía, ¿cierto? Y va a estar relacionado con lo que veamos hoy día en Excel, ¿ya? Así que vayan descargando el archivo. Si no andan con su computador, tampoco hay problema, si lo vamos a estar haciendo acá en la pantalla. Pero ahí está el archivo del pre-taller 3 en la sección de Excel, abajito. Hola. ¿Cuándo nos subir la pauta de la prueba 2? Esa fue la que dieron hace poco, ¿no? Yo creo que hoy día. ¿Ya están las notas? Qué rápido. Esa la dieron la semana pasada, ¿o no? La prueba 2. Ah, qué buena. No me he dado cuenta que tenían las notas. Pero hoy día les vamos a subir la pauta, yo creo, o mañana lo más. Ya. ¿Podemos mostrar el Excel, por favor? Ya, entonces, aquí está el pre-taller. Lo primero que necesitan hacer en sus computadores es activar el solver. Ya, a veces viene activado, pero a veces no, así que tienen que saber activarlo. Ahí está la indicación. Si es que están desde un Windows, tienen que ir a archivo, opciones, complementos. De hecho, vamos a aprovechar de verlo acá, po. El solver es aquí en archivos, opciones, opciones, complementos. Después aquí abajo, donde dice complementos de Excel, ir. Y aquí está activado, pero ahí puede que no esté. Entonces, lo dejan con el ticket y aceptar. Ya, en Mac es más fácil porque arribita dice decir herramientas, complementos de Excel y ponen activar el software. Ya, entonces vamos viendo lo que dice la actividad. Aquí está el problema 1, nos dan una ley de oferta y una ley de demanda, ya, QS y QD. ¿Sí? La QD, que es la demanda, es 61 menos P, y la QS, que es la oferta, es 2P menos 9. ¿Ya? Una ley de oferta, una ley de demanda de las cantidades dependiendo de los precios. Ya, entonces, bueno, aquí, como se anduvo corriendo acá esta letrita, QD es la cantidad demandada, QS es la cantidad ofrecida y P es el precio del artículo. Ya, oye, aquí hay hartas cosas que se corrieron, puede ser por el formato. Bueno, ahí lo vamos a ir leyendo, así que para que sepan que debiesen verse. Fue borroso. Vamos a andar un poquito más. Parece que cuando uno se zoom se corre la cosa. Ya, pero bueno, ahí está escrito lo más importante. Ahí si hay que mover algo más, lo vemos bien.
Una compañera pregunta si se ve borroso. ¿Los demás que están en su casa ven borroso lo que está en el Excel? Pero igual se entiende. Ya, que debe ser por el internet. Pero en el video debiese quedar bien después. Ya, igual voy a tratar de ponerlo lo más grande posible. Por ahí. Ya, empecemos. Entonces, bueno, es que cada vez que hago zoom se me mueven las letras estas que están puestas como fórmula, por eso se corren. Ya, entonces dice, complete con una fórmula apropiada la columna asignada para el precio P en la celda de referencia E54, o sea, E4, perdón, entre 0 y 60 con incremento de 2 unidades. O sea, en el E54, está aquí arriba, o sea, me va a decir 54, E4, perdón, aquí está el E4, ¿cierto? S, columna E, fila 4. Entonces, esta es la columna para los precios. Decía que hay que ingresar precios y que vayan subiendo, que estén entre 0 y 60 con un incremento de 2 unidades. Así que vamos a ingresar un 0 y después para que vaya de 2 en 2 habría que ponerse en la celda de abajo y poner que la celda de abajo sea la de arriba más 2. ¿Cierto? Eso va a ir haciendo que vaya saltando de a 2 y queremos que llegue hasta 60. Así que hay que arrastrarnos. Es que va de 2 en 2, así que no debe ser tanto. Aquí como estamos con harto zoom, hay que bajar. Ahí me pasa de largo. Ahí. Hasta la E35. Ahí van a tener los precios yendo de 0 a 60. Ya, entonces eso sería, porque era completada la fórmula apropiada, la columna asignada para el precio P, la celda es 4, entre 0 y 60 con un incremento de unidades. Y ahí está. Entonces los precios tienen que ir de 0 hasta 60. Esa era la parte A. Después dice, agregue 2 columnas más a la derecha de la columna asignada para el precio. En una de estas columnas tiene que estar QS y en otra columna tiene que estar QD. ¿Ya? Y construya fórmulas apropiadas que permitan obtener la oferta y la demanda en función del precio. ¿Ya? Eso quiere decir que, bueno, aquí están marcadas ya las 2 columnas que están al lado del precio. Entonces, la idea es que aquí en la F5 ingresemos una fórmula apropiada para que en esta columna se vayan calculando las ofertas para cada uno de estos precios. Acuérdense que la fórmula estaba dada acá. La oferta era 2P menos 9, 2 veces el precio menos 9. Entonces la idea es que aquí se calcule la oferta en función de estos precios de acá. Entonces, ¿cómo sería? La oferta es 2 veces el precio menos 9. ¿Sí? O sea, sería 2 por el precio en esa fila, o sea, ese precio, ahí va a ser 2 por 0, menos 9, ¿ya? Y medio menos 9. Que está bien, pues cuando el precio vale 0, el QS, que es 2 menos 9, tiene que dar eso. Entonces después yo quiero que esa misma fórmula que se escribe ahí arriba, se fijan ahí está, 2 veces el precio menos 9, yo quiero que esa misma fórmula se repita hacia abajo, ¿cierto? Pero que se vaya cambiando, que vaya corriendo el E5, que el E5 después sea E6, E7, E8, hacia abajo. Así que sería cosa de arrastrar nomás. De hecho, aquí como está bien clara hasta dónde llega el precio, que es hasta 60, bastaría con hacer doble clic ahí en la esquinita cuando sale la cruz negra esa, y se arrastra solita hasta donde llegue el P. Entonces, miremos igual por si acaso. Esa es la última entrada. ¿Sí? 2 veces el E35, o sea, el 60 que está al lado, menos 9. ¿Ya? Y bueno, tiene sentido porque la oferta tiene que ir creciendo a medida que crece el precio. ¿Cierto? La oferta con precio siempre crecen de la mano. Entonces, a medida que los precios se van yendo a 60, las ofertas también van llegando a un máximo de 111. Que es 2 por 60, 120 menos 9, 111. Bueno. Ya, estamos listos entonces con la oferta. Y dice construir fórmulas apropiadas para la oferta y la demanda. Entonces ahora tenemos que hacer lo mismo.
¿Y cuánta era la fórmula de demanda? Aquí está. QD, que es la cantidad demandada, es 61 menos P. Entonces esta tiene que ser igual a 61 menos lo que vaya siendo el precio, es 5. ¿Ya? Y lo mismo, arrastramos eso mismo para que se repita hacia abajo. ¿Ya? Doble clic. Igual siempre es bueno seleccionar alguno y mirar que se esté calculando como queremos. 61 menos 61. ¿Ya? ¿Les va resultando lo que...? ¿Sí? Ya. Entonces, la parte B era solo eso, agregar dos columnas para el precio, una QS, otra QD y construir fórmulas apropiadas que permitan tener la oferta y la demanda. Ahí estaríamos entonces con la parte B. Ya, vamos al C. Dice inserte un gráfico de línea con marcadores. Ya, bueno, aquí igual depende un poco si es Mac o Windows, pero generalmente es parecido. Hay que irse a insertar, luego buscar los gráficos o los gráficos recomendados y puede ser de línea con marcadores. ¿Ya? Pero para eso, o sea, nosotros lo que queremos graficar es la tabla. ¿Ya? Así que tenemos que seleccionar la tabla, los datos de la tabla sin los títulos. ¿Ya? Hasta ahí. Tenemos seleccionado todos los datos, nos vamos a insertar y aquí están los gráficos. En Mac igual están por aquí, ¿ya? Pero creo que no aparecen gráficos recomendados, sino que solo están estos cuadritos. Así que podemos pinchar ahí donde dice insertar gráfico de dispersión, por ejemplo. Y aquí hay unos con líneas y marcadores. Esos son solo los marcadores, los puntitos son solo los marcadores, y ese tiene líneas con marcadores. ¿Ya? Eso puede ser una forma, o acá en todos los gráficos por alguna parte también debe estar. ¿Ya? Yo recomiendo hacerlo con el de dispersión, pero que además tiene las líneas. O sea, tiene los puntitos, pero además tiene las líneas como de tendencia, que unen los puntitos. ¿Ya? Así que con ese sería suficiente. ¿Ya? Igual siempre uno puede revisar este gráfico para ver si se está armando con los datos de la forma correcta, ¿ya? Porque nuestra idea es que los precios estén en el eje X, ¿ya? O sea, que el eje X vaya de 0 a 60, y si se fijan acá va de 0 hasta 60, ¿ya? Y tanto el QS como el QD sean en el eje Y, ¿ya? Bueno, y si se fijan acá, esta primera recta azul, cuando el precio es 0, el QS es menos 9, está por aquí abajo. Aquí está la altura menos 9, ¿cierto? Y cuando cuando el precio era 60, el QS era 111. Entonces 60, 100, por acá entre 110 y 120. ¿Ya? Y si eligen la naranja, se cambia, se fijan los valores del eje Y. Acá en el Excel siempre es lo mismo, lo que se marca en morado es lo que está tomando como eje X. Y lo que se marca en azul es lo que está tomando como eje Y. ¿Ya? Entonces, el gráfico azul está tomando esto como eje X, esto como eje Y, y el naranjo este como eje X y este como eje Y. ¿Ya? O sea, está bien, pues, está haciendo depender el QD y el QS del precio. Que ahí ustedes a veces van a encontrarse con gráficos que no tienen mucho sentido, pero es porque está tomando mal los ejes. ¿Ya? Así que tienen que mirar los gráficos y tener alguna cierta intuición de cómo tendría que quedar más o menos el gráfico. Ya, porque si uno se mete acá, a veces aparecen otras atrocidades, ya, porque gráficas de manera diferente. Pero hay que fijarse en eso. Así que ahí estaría listo el gráfico. Este gráfico entonces eh, tiene las curvas de oferta y demanda. Ya, pongámosle. Ambas versus precio. ¿Ya? Así que bueno, lo vamos a ubicar abajito de la tabla. Ya, ahí está. Ya, y bueno, obviamente mirar que tenga sentido. Con la oferta era la curva azul, es creciente, ¿cierto? La demanda es la curva naranja, es decreciente. Así que tiene sentido. Ahora,
Ya una vez que tenemos graficado eso, nos pasamos entonces a la parte D, donde aquí es donde vamos a usar el comando solver. O bueno, no es un comando propiamente tal, es como una aplicación, una subaplicación del Excel, eh, que nos sirve para encontrar ese punto de intersección. Porque acá uno puede ver que hay una intersección, que sería el punto de equilibrio, ¿cierto? Que está como entre 20 y 30, y en el eje Y está como cerca del 40. O sea, la cantidad de equilibrio, no, el precio de equilibrio está entre 20 y 30 y el precio y la cantidad de equilibrio está ahí como cerca del 40. Pero para saber el punto exacto, el Excel tiene el solver para encontrar. Ya entonces dice, usando el comando solver, determine el precio de equilibrio, que sería este número que está como entre 20 y 30, en la celda de referencia I8, ya que la de I8 está marcada, ya va a hacerlo ahí, acá, ya, abajito donde está esa P, ¿sí? Pero volvamos acá. En la celda de referencia I8, completando con fórmulas apropiadas las fórmulas de referencia J8, K8 y L8, y después resalte la celda con color de relleno amarillo para indicar el precio de equilibrio. Ya, entonces, esta es la I8, J8, K8 y L8. O sea que usemos estas 4 celdas para poder encontrar el precio de equilibrio. ¿Ya? Y el precio de equilibrio decía que lo marquemos con amarillo, así que aprovechemos ahí el tiro de... Ahí va a ir el precio de equilibrio. ¿Ya? Ahora, ¿cómo usamos estas 4 celdas para poder encontrar el precio de equilibrio? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Ya, ahí uno puede amononar esto todo lo que quiera. Por ejemplo, le podría poner que tenga todos los bordes, para que se vea como más ordenadito. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En el precio, que es donde va a ir el precio de equilibrio, no voy a poner nada. ¿Ya? Vacío. Entonces nos pasamos al QS. El QS, hay que poner la fórmula de QS, que era 2P menos 9. Esa era la forma de la oferta. Entonces ponemos de nuevo 2 veces P, pero el P ahora lo vamos a sacar del cuadro amarillo, ¿ya? Que es donde va a ir después el precio de equilibrio. Entonces QS va a ser 2 veces el P menos 9, ¿ya? Está bien que nos ponga menos 9, porque cuando la celda está vacía, el Excel considera que hay un 0 ahí, ¿sí? O sea, es como hacer las mismas fórmulas que estaban aquí arriba, pero ahora con la celda I8, que es donde va a ir después el equilibrio. ¿Ya? Lo mismo con el QD era 61 menos el precio, entonces sería 61 menos el precio de equilibrio, que en este caso va a ir en el I8 también. ¿Ya? Y está bien que es 61 porque está considerando que hay un 0 en I8. Hasta que yo no ubique ahí el precio de equilibrio, el Excel me va a seguir pensando que hay un 0. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí en J8 yo tengo la fórmula de la oferta, ¿cierto? Dependiendo del precio. En la K8 yo tengo la fórmula de la demanda dependiendo del precio. Yo lo que quiero es el punto en donde la oferta es igual a la demanda, ¿sí? El solver no tiene una forma de encontrar directamente donde la oferta es igual a la demanda. Entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí en esta L8, y de hecho por eso está completada como dice ahí, si yo quiero encontrar el punto donde QS es igual a QD, entonces yo voy a definir la función resta, que es la diferencia entre QS y QD, y voy a buscar dónde esa resta es 0. ¿Sí? Porque cuando QS menos QD sea 0, quiere decir que la oferta igual a la demanda, o sea, ese va a ser el punto de equilibrio. ¿Ya? Porque el solver sirve para determinar valores de la variable independiente del X, en donde la función tome cierto valor. Entonces yo estoy definiendo la diferencia entre la oferta y la demanda, y yo voy a buscar dónde esa diferencia es 0. ¿Ya? Entonces aquí donde dice QS menos QD, simplemente voy a decir que aquí va a ir la diferencia entre el QS, que está en el J8, menos el K8, que es donde está la demanda. ¿Ya? Entonces el L8 es la diferencia entre QS y QD, es decir, la diferencia entre oferta y demanda. ¿Ya? Y ahora dice menos 70, porque bueno, según los valores que están ahí.
Está haciendo QS menos QD, en ese orden. La oferta menos la demanda, por eso está dando menos 70. ¿Ya? Pero yo voy a buscar cuando esta función sea 0. Porque cuando la función QS menos QD sea 0, quiere decir que QS es igual a QD, o sea, ahí va a estar el punto de equilibrio. ¿Ya? ¿Todo claro hasta el momento? ¿Sí? Ya, super. Ya, pues entonces, ahora vamos a aplicar solver. ¿Ya? Sobre esta celda, yo voy a ir a datos, teniendo la celda elegida, voy a ir a datos, y si activaron el solver debiese aparecer aquí a la derecha. Aquí, por aquí o por acá, dependiendo si están en Mac o Windows, pero siempre está aquí a la derecha en datos. Entonces ahí yo lo pincho y se abre esta ventanita, que esta ventanita es el solver. ¿Ya? Entonces, abrirlo para acá para que se vean las celdas. En la celda donde dice establecer objetivo, tiene que ir la celda sobre la cual yo voy a aplicar el solver. En este caso yo quiero aplicar el solver sobre la diferencia entre la oferta y la demanda, para buscar cuándo esa diferencia es cero. ¿Ya? Entonces, bueno, si uno la tenía seleccionada desde el principio, eso debería aparecer solo. El L8 debería aparecer solo. ¿Ya? Entonces, en el L8, que es donde está la resta entre QS y QD, yo voy a buscar cuando esa diferencia vale 0. Ya se fijan que aquí uno le puede buscar cuando esa diferencia es máxima, cuando esa diferencia es mínima, pero yo quiero cuando esa diferencia es 0. De hecho, aquí uno puede ingresar otro valor. Pues, o sea, si yo quiero saber dónde esa diferencia es 10, ahí le pongo un 10. Pero yo quiero saber cuándo la diferencia entre la oferta y la demanda es 0, porque yo quiero buscar dónde son iguales. ¿Ya? Y después me dice cambiando las celdas de variables. Acá yo tengo que seleccionar, bueno, si esto estuviese en blanco, de hecho no sé por qué debiese haber estado en blanco. Aquí donde dice cambiando la celda de variables, yo voy a poner la celda donde quiero que me dé la respuesta. En este caso yo quiero la respuesta ahí, ¿ya? Donde está el precio. Porque a mí lo que me va a arrojar el solver es el valor de P que hace que QS menos QD me dé 0. ¿Ya? O sea, me suelta el precio de equilibrio. ¿Ya? Entonces, aquí tiene que ir el precio. Ahí. Y bueno, acá después dice sujeto a restricciones. Eso es como si uno quiere que no sé, pues, si la respuesta sea mayor o igual que 0, ya porque a veces hay casos en donde el precio me puede dar negativo, entonces ahí pongámosle esa condición para poner algo, ¿no? No, pero en verdad aquí hay un puro punto de intersección, así que va a dar lo mismo, pero supongamos que hay dos precios de equilibrio, ya entonces matemáticamente el solver me mostraría los dos, pero yo quiero solamente el que es mayor o igual que 0, entonces voy a poner que la celda I8 sea mayor o igual, ese es mayor o igual, una carita triste. Y yo creo que sea mayor o igual a 0. Entonces pongo aceptar. ¿Eso qué hace? Que el solver filtre. O sea, si hay varios precios que hacen que esa diferencia sea 0, solver me mostraría solamente los mayor o igual a 0. ¿Ya? Y eso es todo. Eso es todo el solver. Ahora nosotros deberíamos pinchar resolver. Y lo que va a pasar es que aquí, o sea, el QS menos QD va a dar 0 aquí y se va a buscar el precio en donde eso pasa. El valor de P en donde esa diferencia es 0. ¿Ya? Uno dice que Solver encontró una solución y que cumple todas las restricciones y condiciones óptimas, así que ponemos conservar nomás, aceptar. ¿Ya? Y me dio eso. Entonces buscó donde esta celda da 0, y eso ocurre cuando el QD es 37,6 periódico, el QS es 37,6 periódico, y eso pasa para precio igual a 23,3 periódico. ¿Ya? Que si nos alejamos un poco y vamos a mirar el gráfico, obviamente que uno tiene que estar comparando con la realidad, si vamos a mirar el gráfico, está bien que sea por acá, porque habíamos visto que entre 20 y 30 estaba el precio en donde estas dos cosas son iguales. Entonces, en el 23,3 periódico, ese tiene que ser el precio para que la oferta sea igual a la demanda, ¿cierto? Teóricamente al menos, ya sabemos que el 0,3 periódico no tiene mucho sentido. ¿Ya? ¿Y cuál es el precio? O sea, perdón, ¿y cuál es la cantidad? 37,7 periódicos. O sea, que esta altura, que se veía como parecía 40, es 37,7 periódicos. Entonces, ese es el punto de intersección entre entre las dos variables. ¿Ya? Entonces, ahí que he usado el solver.
no me acuerdo qué más pedían, así que vamos a mirar. Usando el comando solver determina el precio de equilibrio, ya lo determinamos, en la celda I8, y resalte con la celda con color relleno amarillo para indicar el precio, ya no sé. Así que eso es todo. Entonces, el 23,3 periódico es el precio de equilibrio, y en este caso las cantidades de oferta y demanda son iguales, son 37,6 periódicos. Ya, en este caso no nos vamos a poner a sacar como interpretaciones, conclusiones, pero obviamente nosotros sabemos que el 0,3 periódico en la práctica no podemos establecer un precio de 23,3 periódico, así que ahí quizá habría que quedarse con el 23 en vez del punto exacto, pero ahí igual va a haber una sutil diferencia entre QS y QF. ¿Ya? Pero esto te resuelve al menos el problema matemáticamente. ¿Sí? El resto ya es parte del contexto, pero aquí no nos vamos a ir en la del contexto. ¿Sí? Entonces sería, si quieren ahí completar abajo, precio equilibrio. ¿Ya? Y estas dos da lo mismo cual, las dos son la cantidad de equilibrio. Porque es donde oferta y demanda dan lo mismo. Y esta es la diferencia. ¿Ya? Q-S y Q-S. La diferencia es la diferencia entre la oferta y la demanda. Entonces en ese punto están dando las dos iguales, así que ahí se genera el punto de equilibrio. ¿Ya? Ahí uno puede amononar esto todo lo que quiera. Por ejemplo, aquí podrían poner muchos cuadritos, no sé. Ya, pero eso obviamente es para ayudar a la visión, ¿no? A mí me gusta poner los que estén centrados. Ya, pero esos son detalles. O sea que el punto de equilibrio estuvo acá, por ahí. Por ahí, entre 22 y 24 estuvo el punto de equilibrio. ¿Ya? ¿Dudas de cómo se hizo? ¿Les resultó? La parte del solver, ¿sí? Ya. En la casa, ¿dudas? ¿Alguien que no le haya resultado? Voy a guardar cambio igual porque después le subo este mismo documento para que esté ahí editado de la misma forma. Ya, pues ese era todo el problema 1 entonces. De esa manera se ocupa el solver. La gracia es que el solver se le pueden poner restricciones a la respuesta y bueno, sirve no solo para encontrar donde una función vale 0, sino que se le puede ver el máximo, al mínimo, etc. Ya, así que pasemos al problema 2. Ya, ahí está el problema 2. Dice, un fabricante determina que cuando se producen Q unidades del artículo del problema 1, ya, o sea, vamos a seguir ocupando las ecuaciones del artículo del problema 1, todos ellos se pueden vender a un precio unitario P, dado por la relación P igual a 61 menos Q. Ya, o sea, un fabricante se dio cuenta que cuando la cantidad producida es Q y el precio es 61 menos Q, entonces va a poder vender todo. ¿Ya? Porque, bueno, esa es la demanda, es la ley de demanda, solo que aquí está despejado el Q. ¿Ya? O sea, perdón, aquí está despejado el P y delante estaba despejado el Q. Entonces dice, complete con una fórmula apropiada la columna asignada para la cantidad Q en la celda de referencia E4. ¿Ya? Esta es la columna para las cantidades. Entonces las cantidades tienen que ir, como dice ahí, entre 0 y 60 y con un incremento de 2 unidades, o sea, igual que antes. ¿Ya? Completar cantidades de 0 a 60 saltando de 2 en 2. Entonces aquí vamos a poner de nuevo el 0. Y abajo de nuevo vamos a poner la anterior más 2, es 5 más 2. Y esa fórmula la arrastramos hasta que esto llegue al 60. Ya, no, ahí pasé de largo. Ahí está, hasta el 60. ¿Ya? Entonces tenemos la primera parte que decía completar con una fórmula apropiada la columna asignada para las cantidades Q, es decir, esta, entre 0 y 60 con un incremento de 2 unidades, ahí está. ¿Ya? Ahora, parte B, agregue una columna para el ingreso, ya que bueno, aquí ya está asignada la columna para el ingreso, que tiene que estar aquí al ladito de las cantidades,
a la derecha de la columna para las cantidades, ¿cierto? Y construye una fórmula apropiada que permita determinar el ingreso en términos de la cantidad Q. O sea, aquí hay que ingresar una fórmula apropiada para que se calcule el ingreso dado por esa cantidad Q, por la producción y venta de la cantidad Q que está aquí al lado. ¿Ya? Entonces, aquí hay que ingresar la fórmula del ingreso para que esto me dé el ingreso dependiendo de las cantidades que están al lado. ¿Ya? Entonces aquí hay que pensar en una fórmula. ¿Qué cosa es en general el ingreso por la venta de cierto producto? P por Q, ¿cierto? O precio por cantidad. ¿Ya? Ya. Entonces, en este caso, los precios, lo que sabemos es que los precios son siempre 61 menos Q. ¿Ya? Entonces, aquí va a ir el precio, que es 61 menos Q. ¿Y quién es el Q? Lo vamos a sacar de al lado. 61 menos Q. ¿Ya? Y todo esto por el mismo E5. Claro, por la misma cantidad. ¿Sí? Entonces, 61 menos E5 corresponde al P, ¿cierto? Al precio. Y el E5 solito es la cantidad. ¿Ya? Vamos a dejar ahí por si estás mirando. Ya, pero ese sería el producto en el fondo de precio por cantidad. El precio 61 menos cantidad por cantidad de nuevo. ¿Sí? Aquí tenemos que es P por Q. ¿Ya? Y esa misma queremos que se vaya arrastrando porque así nos va a ir dando los ingresos para las distintas cantidades. Bueno, lo mismo, aquí está claro hasta dónde llega el Q, así que, o sea, claro, el Q, así que lo arrastramos. Ya, ahí está. Fíjense que los ingresos a medida que suben las cantidades van subiendo. Van subiendo los ingresos, van subiendo los ingresos, pero ya llega un punto donde empieza a devolverse. ¿Ya? ¿Ya? Así que ahí estaría la parte B. Agregamos una columna para el ingreso, a la derecha de la columna para las cantidades, y construimos una fórmula apropiada que permitió determinar el ingreso en términos de la cantidad, sabiendo que el precio siempre es, o sea, que el ingreso siempre es precio por cantidad, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, bueno, ¿todos bien hasta ahí? ¿Sí? Ya, súper. Ahí si a alguien no le resulta algo, me avisa. No me acuerdo si en este curso habíamos usado Solver antes, ¿no es cierto? Ya, súper. El Solver es súper útil, lo van a seguir viendo probablemente en cosas futuras. Ya, parte C, de nuevo, mediante un gráfico de dispersión con líneas y marcadores, ya, eso es lo importante, que el gráfico tenga líneas y marcadores. O sea, que estén los puntitos, pero además estén las líneas de tendencia. Ya, aquí están las indicaciones para llegar a ese gráfico, pero la cosa es que grafique el ingreso I en términos de la cantidad Q, eh, que incluya, perdón, la ecuación dentro del gráfico. Entonces, seleccionamos nuestra columna de cantidades y de ingresos dependiendo de las cantidades. ¿Ya? Y a esto le vamos a poner insertar entonces. Y queremos un gráfico que tenga los marcadores, o sea, los puntitos, P, Q. Bueno, en este caso no sería P, es Q, I, ¿cierto? Pero que además tenga las líneas. Entonces los de dispersión generalmente son así. De dispersión con líneas y marcadores. ¿Ya? Y ahí está el gráfico. Entonces aquí nosotros queríamos que el eje X tenga las cantidades y el eje Y tenga los ingresos. ¿Ya? Y si se fijan, el Excel tomó lo que está en morado es el eje X, lo que está en azul es el eje Y. Entonces tomó bien la relación. Entonces este gráfico sería un gráfico de ingreso respecto a la cantidad.
Ya se fijan que a medida que la cantidad crece, el ingreso va subiendo, al menos desde el 0 hasta, al parecer, el 30, ¿cierto? No sabemos si es que esto será justito ahí. Podría ser como levemente hacia los lados, pero como en el 30 parece estar donde el punto, el ingreso llega a su máximo. Y después si siguen aumentando las cantidades, ya empieza a disminuir el ingreso. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí? Ya. Entonces tenemos el gráfico, pero acá repito lo mismo que el máximo, si bien pareciera estar cerca del 30, no sabemos el lugar exacto. Entonces la parte de... Profe, Dígame. es que decía como que había que incluir la ecuación dentro del gráfico. ¿Eso cómo se hace? Ah, verdad, verdad. Grafique el ingreso I en términos de la cantidad Q que incluya la ecuación dentro del gráfico. O sea, habría que aquí hay formas de que se escriba aquí a los laditos. Entonces, incluir la ecuación ahí de alguna forma. Que aquí yo lo hacía en Mac. Déjenme ver cómo aquí en Windows. Pero debe ser por acá, así como insertar algo. ¿Se fijan que aquí hay distintas cositas para ir incluyendo? Etiquetas, barras de error, leyendas, líneas de tendencia. Ah, a ver, ¿dónde puede estar aquí? ¿Cómo? Ah, cambio el tipo de gráfico. Muy bien. Bueno, hagámoslo manual nomás. Ahí insertemos una fórmula. Ahí en insertar símbolo. Ya, pero ¿cuál era la ecuación? Ah, la ecuación era, miramos acá está la fórmula. Es 61 menos Q por Q. Esa era la fórmula del ingreso. ¿Sí? Entonces, símbolo, una ecuación queremos insertar. Entonces, el ingreso, que depende de Q, sería igual a precio, que era, el precio era 61 menos Q, por cantidad, que era Q. ¿Ya? De hecho, lo pueden escribir aquí como, al desarrollar esa factorización, esto es una cuadrática, pues, es menos Q cuadrado, va, el elevado, aquí se pone el elevado bonito, en el índice. Ahí. Ah, de hecho, aquí en el lista al cuadrado. A ver, que cambiar la X. Puse, para poner esto, puse insertar ecuación. ¿Ya? Y ahí lo buscan. Y ahí yo quiero ponerle un Q al cuadrado. O sea, poner así. Entonces, Q cuadrado menos 61Q. Esa es la ecuación, escrita como cuadrática. Más 61Q. Toda la cosa. Ya, entonces, bueno, ahí estaría la... Ya, pero hay una forma que queda como dentro del gráfico, queda como incrustado dentro del gráfico la fórmula. Pero bueno, igual la cosa es que se ve ahí. Ya con eso es suficiente. Ya, pues. Estamos entonces con eso. Y después dice ahora sí usar el solver, que eso es como el foco en estos talleres. Usando el comando solver, determine la cantidad Q donde se obtiene el máximo ingreso, ¿ya? Completando con fórmula apropiada las celdas I7 y J7.
porque aquí igual nos daban. Entonces, acá tenemos que usar el solver entre esas tres celdas, entre la H7, I7 y J7. En este caso no necesito definir una nueva función que sea la resta de dos otras, como pasó en la parte 1, en el problema 1, porque aquí la función es directa. Entonces, yo aquí quiero que me dé la cantidad donde el ingreso llega a su máximo. Acuérdense que este gráfico me da el eje X son las cantidades y el eje Y son los ingresos. Entonces yo quiero saber en qué cantidad el ingreso es máximo. O sea, el valor de Q en donde esto es máximo, que parece ser ahí cerca del 30. ¿Ya? El tema es que para ese mismo 30 va a haber un precio asociado. Pero aquí entonces tenemos que ir de a uno. Ya, entonces, acá va a ir la cantidad, que lo voy a dejar en blanco, mientras tanto. Aquí va a ir el precio que hace que el ingreso sea máximo, y aquí va a ir el ingreso máximo. ¿Ya? Entonces aquí vamos a completar con la función de ingreso, pero dependiendo de la H7, que es donde va la cantidad. De hecho aquí, si nos da flojera, podemos ir incluso al F5 y copiar la fórmula. Esto copiarla como texto, eso sí, ahí. Escape, y aquí la pegan arriba, pero tienen que cambiar el E5, porque el E5 ahora yo quiero que sea este de acá, el H7. O si no lo escriben, no, así tampoco es tan largo. ¿Sí? Entonces ahí en el J7 tiene que ir 61 menos el H7, que es donde está la cantidad, dos cuadritos por la izquierda, por el mismo H7. Apretamos Enter, y por supuesto que nos da 0 porque está suponiendo que la cantidad es 0. Y acá tengo que poner el precio, para que también se complete el precio en donde el ingreso es máximo. ¿Ya? Y el precio ya sabemos que era 61 menos Q. Bueno, de hecho aquí uno tiene harta, esta no es la única forma de definir todo esto ahora que lo pienso. Como que uno podría, otra alternativa como para hacerlo distinto a como era delante, uno aquí en Q tiene, nada, la cantidad, que ahí se va a llenar solito después con el solver. ¿Ya? El precio es 61 menos la cantidad. Entonces después en el ingreso también lo podríamos haber hecho así. Cantidad por precio. También es válido. ¿Sí? Hagámoslo así, como para hacerlo distinto a como lo habíamos completado en la otra parte. Ya, pues entonces tengo aquí una celda para las cantidades, aquí tengo una celda para los precios y acá tengo una celda para los ingresos. Y yo quiero el valor de Q que hace que el ingreso sea lo máximo posible. Entonces, en la celda J7 me voy a insertar, o sea, me voy a datos y ingreso el solver. ¿Ya? Entonces ahí está completado ya el J7. Ya, bueno, aquí bien debiese estar en blanco, pero está completado. Yo creo que es porque, bueno, yo lo había resuelto antes, entonces las celdas a veces quedan como con historial. No hice un archivo completamente nuevo, sino que borré lo que había hecho. Entonces quedó como completado quedó con historial aquí el solver. Ya, pero si es que ustedes abren un archivo nuevo, claro, les va a aparecer en blanco esto. Ya, entonces, la celda objetivo es la celda en donde vamos a aplicar el solver. En este caso es la del ingreso. Así que ustedes la pinchan y ahí se les va a completar el J7. ¿Ya? Luego, yo a esta función, ¿qué le quiero buscar? Quiero buscar donde es máxima, quiero buscar donde es mínima o donde tome algún valor especial. Ando buscando donde es máxima. ¿Ya? Después, ¿dónde quiero la respuesta? Eso sería donde dice cambiando las celdas de variables. Yo quiero la respuesta en la celda de las cantidades. Porque yo quiero la cantidad que hace que el ingreso sea máximo. ¿Ya? Entonces ahí pinchamos la H7 y bueno, se completa solita. Después acá si queremos alguna restricción, en este caso, como ya sabemos, ya vimos que el gráfico era como una parábola, entonces sabemos que el resultado que me dé va a ser un positivo, entonces no va a tener problemas. Pero igual es bueno saberlo, o sea, que bueno, a veces uno no lo sabe a priori, entonces igual podemos agregar que la cantidad que me dé sea mayor o igual que 0, igual que antes. Si no ponemos la restricción, en este caso, como hay una pura cantidad máxima, ya está bien.
Pero a lo que voy es que pueden haber funciones de ingreso que matemáticamente tengan dos máximos, en un negativo y en un positivo. Pero para mi contexto me sirve solo el positivo. O sea, tendría que ser una función no cuadrática, tendría que ser algo más complejo. Quizá las cuárticas a veces tienen dos máximos, por ejemplo. ¿Ya? Y podría estar uno en los negativos y otro en los positivos, pero en el contexto a mí me sirve solo la de los positivos. Entonces, en este caso no va a ser tan importante, pero igual es bueno. Ya, otra cosa, que aquí también está listo, pero es por lo que les dije antes. En general acá puede que esté puesto el simplex LP. Ya que el simplex LP me servía en el problema 1, porque el simplex LP sirve cuando la función es una línea recta. Lineal, exacto. A eso se refiere simple, cuando es lineal, ¿ya? Pero en este caso, esta no es recta, pues es curva. Entonces, por eso se le pone no lineal, ¿ya? Porque la función no es lineal. Y ahí ponen resolver. Ya, entonces, bueno, ahí dice que encontró una solución que cumple todo, así que la conservamos, y ahí se completó solito. Entonces, el ingreso máximo es 930,25, que se obtiene cuando el precio es 30,5 y la cantidad es 30,5. Ya, aquí es cosas del Excel nomás que me está dando como 4999999, porque si uno lo hace matemáticamente, esto es 30,5 cerrado. ¿Ya? El Excel a veces tiene estos problemas no sé si se acuerdan, pero ya nos ha pasado antes que cuando en vez de arrojar un 0, nos arrojaba como 0,00000 y allá muy lejos pone un 1, algo así. No, son problemas del Excel, son problemas del Excel. Pero son detalles, o sea, son decimales muy chiquititos. ¿Ya? Acá si uno le quita algunas celdas, donde lo redondea, se fijan que ahí al final genera una diferencia, pero si uno acá lo achica un poco, se ven menos decimales y ahí con eso es suficiente. ¿Ya? Entonces, cuando la cantidad es 30,5, el precio también es 30,5. Eso no es general, no es que el precio tenga que ser igual a la cantidad. Fue coincidencia nomás. Fue porque el precio era 61 menos Q, ¿se acuerdan? Entonces, si la cantidad es 30,5, el precio también es 30,5. ¿Ya? Pero en general el precio del máximo con la cantidad del máximo no tienen por qué ser iguales, ¿ya? Por coincidencia. Y ese es el ingreso máximo. Entonces vamos a mirar el gráfico a ver si tiene algún sentido. Y las cantidades están acá, así que tiene sentido que el máximo esté ahí cerca del 30 y que sea un poquito más que 900. ¿Sí? De hecho ahí está marcando el 30,930. Entonces aquí es el máximo un poquito más de 930. ¿Ya? Así que ahí estaría aplicado el solver. Entonces decía, usando solver, determina la cantidad Q donde se obtiene el máximo, completando la fórmula, resalte con color de relleno amarillo para indicar el precio donde se obtiene el ingreso máximo y en naranjo el valor del ingreso. Y entonces en amarillo vamos a resaltar el precio que me hace obtener el ingreso máximo, que sería ese. Ya igual pongo un amarillo suavecito, porque no es como pesado. Bueno, no hay uno más suavecito. Y en naranjo el ingreso máximo. ¿Ya? Así que este sería cantidad que hace obtener el precio máximo, ¿cierto? Se completó con algo anterior. Este es el precio que hace obtener el ingreso máximo y este es el ingreso máximo. Ya. Ahí está nuestro gráfico, nuestra ecuación. ¿Sí? Y nada, pues ahí lo pueden amononar un poquito más. A mí en general me gusta que queden centradas. Esta lo centra horizontalmente. Esta lo centra verticalmente. Pero eso ya son detalles. O aquí completarle los bordes, ¿sí? Que se vea más ordenado. Ya, pero eso ya no es gustos de cada uno, igual se agradece que esté más ordenadito
cuando entregan sus talleres. ¿Ya? ¿Dudas? Ya. ¿Y los que fueron intentando les resultó todo? Ya, espectacular. Ya, pues entonces el día miércoles van a tener el taller en la ayudantía a las 8 de la tarde. Ya, en la mañana vamos a ver clases normales, ¿no? Ya vamos a seguir porque tenemos que ver función exponencial y ese tipo de cosas. Ya, así que nos quedaron unos minutos, pero por hoy día dejémoslo hasta acá. Ya, eso. Nos vemos el miércoles entonces. No sé si les debo algo de temario, algo así. Ah, les cambié el control 5, no sé si se fijaron. Ya no está para el 11 de noviembre, está para el 18. Pero eso nomás. Ya, eso, que estén bien, adiós.